Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Poder Judicial TV, el espacio de información del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro. Les saluda Sergio Valleres como todos los martes a través de la señal de RTQ. Gracias por estar con nosotros en este mes de septiembre, septiembre patrio, septiembre de reflexión de quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos como nación, como sociedad, como individuos. Encontremos ese espacio de la reflexión de, pues sí, la fiesta y el folclore y el color y colgar la bandera, pero ¿qué estamos haciendo como ciudadanos en el día a día? Somos respetuosos, somos comprometidos, somos profesionales, somos más éticos, somos más respetuosos de todo, del entorno, de la ecología. Vamos a hacer esa reflexión y en ese sentido creo que estaremos más completos como sociedad. Gracias por estar con nosotros. La invitación a que las vías de comunicación del Poder Judicial las utilice en el Facebook, en el Twitter, que aparecen en pantalla de manera constante, en la nueva página del Poder Judicial, poderjudicialcro.gov.mx. Fácil de navegar, interesante, con mucha información, con ligas, con temas de actualidad vigentes de interés y también de los servicios que brinda el Poder Judicial del Estado de Querétaro, que usted lo sabe, son servicios gratuitos, voluntarios y confidenciales para que usted lo tenga en cuenta y los utilice. Y también en este momento aparece el número en pantalla de orientación y servicio a la ciudadanía del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Si usted trae un tema en la mente, le llegó un citatorio, tiene un asunto en juzgados o en segunda instancia o en un tema administrativo también del Poder Judicial, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. De lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde, le van a tomar la llamada profesionales en la orientación. La única petición que yo le hago es que tenga muy clara su idea. Anótela en un papelito, número de expediente, la situación, en qué juzgado, para que quien está del otro lado de la línea agarre más rápido el concepto, tenga la idea y pueda canalizarlo o darle respuesta a su situación. Son muchos los que utilizan el servicio, así es que tratamos de hacerlo de la manera más ágil posible. Y si no, si usted quiere, puede venir de manera presencial a las instalaciones en Casa de Justicia, aquí en la Plaza de Armas, o en las ciudades judiciales de Querétaro y San Juan del Río. Ahí le van a atender nuestras orientadoras y nuestros orientadores jurídicos, reitero, de manera gratuita, voluntaria y muy confidencial. Expóngale su problema. A veces no nos deja dormir y la situación no es tan complicada, o encuentra usted una alternativa, una salida para darle trámite a aquello que le está quitando el sueño. El día de hoy, pues un programa bien interesante. Esta invitación ciudadana que hacen los notarios de todo el país, pero particularmente el notariado queretano. Tengo el gusto de platicar acá en Poder Judicial TV, en esta que es la sala de plenos del Tribunal Superior de Justicia, en la histórica casa conocida como el Portal Quemado, aquí también en la Plaza de Armas, con el licenciado Carlos Altamirano Alcocer, el presidente del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro, a quien le agradezco nos acompañe esta emisión de Crónica de Poder Judicial TV. Licenciado, ¿cómo estás? Estimado Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te agradezco la invitación para promover precisamente lo que has estado mencionando, la cultura del testamento en la sociedad queretana. Muchas gracias. Para contextualizar un poco la gente que nos está viendo, la gente que escucha hablar de todo este andamiaje jurídico, Querétaro tiene una gran tradición jurídica en todos los sentidos, pero de repente escucha, voy a ir con el notario, es que tengo que ir con el notario, hay que ir a visitar al notario, las escrituras, esto, lo otro. Y antes de entrar en el contexto del mes del testamento, platícanos, ¿cuál es la función del notario, licenciado? Bueno, el notario, como tú sabes, es un profesional del derecho, desde luego, pero el notario es, desde luego, coadyuvante de la función pública del Estado, de tal manera que el servicio de la fe pública es una delegación del Estado que nos concede a profesionales del derecho para autentificar los actos o los hechos jurídicos que las partes quieren dar autenticidad. Ahora, en este mes de septiembre, desde luego, desde hace ya 23 años, es un programa que lleva a cabo lo que es la Secretaría de Gobernación en coordinación con los estados, aquí en lo particular a través de la Secretaría de Gobierno que conduce la licenciada Guadalupe Murguía, nos ha instruido precisamente para promover esta cultura del testamento entre la sociedad queretana. Es una necesidad apremiante porque las estadísticas son desde luego muy alarmantes del porcentaje que aún los mexicanos y en especial los queretanos no tienen testamento. Y en esta cuestión que atañe de manera muy particular y muy directa al desarrollo cotidiano en los juzgados del Poder Judicial. Fallece alguien, no hay testamento,
Hay bienes, hay derechos, hay obligaciones, hay hijos, hay herederos. Y si no está ese documento, pues entramos en un tema ya también incluso de carácter social y familiar. Es que la casa del abuelo, es que el terreno de mi padre, es que las joyas de mi madre. Y hemos visto, porque hay que decirlo de manera normal, verdaderos conflictos que desunen a las familias. Y es cosa de todos los días en los juzgados familiares. Encono, enojo, porque no hay un punto de partida en función de poder distribuir aquello que quien en vida lo trabajó lo pueda heredar a quien él desee, familiares, amigos, no lo sé. De tal forma que esto cobra una relevancia muy importante incluso para la paz social que vivimos todos los días. Desde luego, desde el punto de vista jurídico, sabemos que el testamento es un acto personalísimo, revocable, libre, por el cual una persona capaz dispone libremente de sus bienes y derechos y cumple deberes u obligaciones para después de la muerte. Pero desde el punto de vista de una responsabilidad social, desde luego es un acto de conciencia, es un acto inclusive, decimos, de compromiso con la familia, de amor a la familia. De amor. Precisamente porque es obvio que nosotros, a través de los años, los bienes que podamos adquirir, sean muchos o pocos, nos cuesta mucho trabajo de hacernos de ellos, Sergio. Y en este caso, precisamente en pensar en ese acto de responsabilidad, de que se puedan transmitir con la mayor tranquilidad, sin dejar problemas a la familia, eso hace que precisamente el Estado se preocupe de promover esta cultura del testamento, además con muchísimos beneficios como es precisamente el que reduzcamos hasta en un 50%, ¿sí?, en los honorarios, y que el Estado también participe, desde luego, con su granito de arena, como es la exención al 100% de los derechos por el servicio que presta el Archivo General de Notarías por el aviso. De tal manera que evitemos precisamente conflictos que se llevan muchos años. Ahorita vamos a mencionar cuáles son parte de las ventajas que se tienen para hacer un testamento. Te podría anticipar que desde luego son los tiempos, la duración, el costo y el desgaste familiar principalmente. Voy a retomar varias preguntas que nos hace llegar la gente en nuestras vías de comunicación que les mencionaba al inicio del programa. De repente hay quienes piensan que la palabra testamento significa un tema de gente que tiene mucho dinero, muchas posesiones, casas, ranchos, autos, obras de arte, joyas. Dice, no, eso no es para mí. Creo que es un concepto que vale la pena aclararlo en esta emisión. El testamento no es exclusivo de gente, como bien lo mencionabas ahorita, que tiene muchos bienes, que tiene muchas propiedades. No es para gente que tiene mucho dinero, es para todos. Exactamente. Yo diría inclusive que no necesitas tener bienes en ese momento. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer una manifestación de tu voluntad indicando que los bienes que en el futuro llegues a adquirir, inclusive. Sí, puedes designar precisamente herederos, datos muy importantes, por ejemplo, aunque no tengas bienes, pero puedas tener hijos menores de edad, de los cuales obviamente habrá que pensar desde luego en la educación que van a tener, por ejemplo, el de designar algún tutor en caso de que los padres lleguen a faltar. Imagínate nada más la trascendencia que entren en un procedimiento judicial en donde el Estado, a través de los tribunales, tengan que designarle a los tutores, cuando lo pueden hacer constar precisamente en un documento que tiene certeza, que tiene seguridad jurídica y que nos va a dar mucha confianza y tranquilidad el día que llegue uno a faltar. Ese punto es bien interesante. Si usted es joven de edad, tiene hijos pequeños, muy pequeños, o está por nacer sus hijos, puede acudir al notario en este mes de septiembre, aprovechar este beneficio del descuento y, como bien dice el licenciado Carlos Altamirano, establecer por escrito quién en su ausencia y en la ausencia de su pareja se hará cargo de sus hijos y de los bienes que en un futuro puedan construir entre ambos y que sean parte importante para el desarrollo y el sustento y el pago de todas aquellas responsabilidades y necesidades que generen estos menores. Este es un tema muy importante. No necesariamente hablamos de valores físicos, de bienes, sino de estas cuestiones tan importantes que, pasamos una pandemia, desafortunadamente también nos dio para ver lo frágiles que somos como humanidad y decir,
y si falto yo, ¿quién se va a hacer cargo de mis hijos, no? Lo que en algunas sociedades y en algunas comunidades el compadrazgo, ¿no? Pero era más de palabra. Este tema me parece muy interesante, ¿no? Sí, precisarte precisamente también a toda tu audiencia que al referirme a una persona capaz, nos quitemos de la idea que es una persona que cumple 18 años. Debo decirles que el testamento lo pueden hacer personas ya de 16 años de edad. A partir de 16 años de edad, Sergio, se puede hacer una disposición testamentaria. Por eso te decía que a esa edad es difícil pensar en que uno pudiera tener bienes, pero pudiera ya tener familia o inclusive pudiera tener alguna casa, que es también pregunta que nos hacen con mucha frecuencia, si tiene que estar liquidada o si aún tiene algún crédito, también se puede disponer de ella. Por supuesto que sí. Entonces, en esas edades, por ejemplo, la gente recién casada que adquiere algún crédito y que está pagando su hipoteca, desde luego, no necesita, por supuesto, estar liberada la propiedad para que pueda disponer también en un testamento de esa decisión tan importante y tan trascendente que va a ser para su vida. Correcto. ¿Cuántas veces puede hacer uno su testamento? Porque hay quien dice, es que si voy ahorita y me arrepiento después, o pasa algo en el ínter, o no sé, dinámicas familiares o incluso de la misma persona. ¿Cuántas veces se puede hacer? Como te comentaba, desde el punto de vista es un acto personal. Eso sí, tiene que hacerse de manera personal. Yo no puedo otorgar un poder, ¿sí? O un mandato a alguien a través de tercera persona para que me represente. Es un acto personalísimo, revocable. Esto significa que lo puedo modificar o cambiar cuantas veces quiera. Si yo el día de hoy hice un testamento y la semana que entra me arrepiento o quiero hacer otra modificación, puedo acudir perfectamente con el notario de mi confianza, ¿sí? De los 115 notarios en el estado, en los que está dividido en los 6 distritos judiciales, todos estamos participando, inclusive debo decirte que también ampliamos nuestros horarios. Cierto. Sábados y domingos ya se publicó en la prensa precisamente los números de teléfonos y las notarías que están precisamente disponibles sábados y domingos para quien no pueda entre semana, acuda también con el notario de su elección. ¿Cuál es el costo ahorita con el descuento de esta interesante campaña del mes del testamento, de septiembre, mes del testamento? El costo son 1,950 pesos, que se traduce en una cantidad que muchas veces la gastamos en otras cosas insignificantes, y todo lo que significa la trascendencia que tiene de todo lo que es nuestra masa hereditaria para que generemos una confianza y una tranquilidad en los hijos, en los familiares, pues la verdad es que es una oportunidad magnífica que deberían de hacer todos conciencia de tener una disposición testamentaria. 1,950 pesos cuesta en septiembre la tranquilidad de usted y de los suyos, porque también en el tema de lo cotidiano, de nuestra idiosincrasia propia, dice, yo no hago mi testamento, no me vaya a morir. La gente tiene esas ideas también de, no, es que si voy me va a pasar. Yo creo que es un hecho muy personal, pero que también va a trascender y que en el momento en que ya no estemos, va a dejar tranquilidad, certeza jurídica y pues familias unidas, ¿no? Sí, desde luego, como bien dices, es común que entre la gente, en las reuniones, cuando se comenta este tema, salgan precisamente a decirnos, es que ¿por qué quieres que vaya a hacer mi testamento? ¿Me ves ya delicado, me ves enfermo o tengo cara de preocupación o qué? No, simple y sencillamente es una recomendación, es una prevención y obviamente otro dato muy importante, el hacer testamento no significa que estemos disponiendo de nuestros bienes. Seguimos siendo los propietarios, seguimos siendo los titulares. Ese es un dato que también la gente pueda crear confusión. Si hago yo testamento, entonces ya no puedo yo disponer de mis bienes. No, de ninguna manera. Puedo seguir gozando, disfrutando de los bienes, ¿sí? Y en su caso, disponiendo también de los bienes. Total, si yo dispongo de mis bienes en un momento dado y ya no tengo nada que heredar, pues no hay nada que heredar porque ya dispuse de ellos en vida, que pude también haberlos donado en un momento dado en vida, que esa es otra figura que ya en otra ocasión podemos platicar, claro, que tiene algunas ventajas fiscales, ¿sí? Pero eso es un dato importante que también la gente sepa, que es un acto de prevención, de cuidado, insisto mucho, es un tema de amor, de cariño a la familia, para que aprovechamos esta oportunidad, que también desde luego el Estado contribuye con esa exención de pago,
¿sí?, para el aviso que se da al Archivo General de Notarías, y se va a concentrar en una base de datos que vamos a tener la seguridad de que la última voluntad que nosotros digamos se va a respetar, y así vamos a evitar juicios largos que todos conocemos en este ambiente, juicios que han durado 8, 10, 15 años inclusive. Sí. Tenemos estadísticas. Que se han muerto los candidatos herederos. Y que lamentablemente, por no hacer en un documento que dura 30, 40 minutos Esa máximo, es la otra pregunta, es correcto. Que también, ¿cuánto tiempo me va a ocupar? Pues entrevistas tú a la persona para ver cuál va a ser la forma que quiera hacer su disposición. Sin embargo, en 30 o 40 minutos está terminada. ¿Hay que llevar documentación? Sí, desde luego tenemos que identificar a la persona, ¿sí? Lo tradicional es su credencial para votar con fotografía, vigente, su credencial, desde luego que lo acredite, desde luego lo que es su pasaporte, si no tiene su credencial de elector, puede pedirse su acta de nacimiento para corroborar los datos, no es indispensable, pero sería suficiente su acta de nacimiento, su credencial de elector. Y no necesita llevar también la acreditación de los documentos de la propiedad, porque eso nos dicen también, ¿tengo que llevar también los documentos que acrediten la propiedad? No, no es necesario que lleven ese tipo de documentos. Perfecto. Alguien que se encuentre sumamente delicado de salud, que no pueda salir de casa, que tenga edad, que el desplazamiento, la mecánica de descenderlo quizá de su recámara, de transportarlo, ¿el notario puede trasladarse a domicilio? Sí, desde luego que sí. Hay testamentos que se hacen a domicilio o inclusive en los hospitales o en las clínicas. Lo que sí tenemos que revisar es que efectivamente sea una persona capaz, es decir, que esté consciente de los actos jurídicos que va a llevar a cabo, porque en muchas ocasiones lamentablemente la persona ya no tiene conciencia, ya no puede comprender los actos. Hay que hacer hasta lo imposible para poderles auxiliar. Ahora, como están desde luego los derechos humanos, tenemos que agotar todas las posibilidades para que efectivamente cuente con su documento y cuente desde luego su familia con una garantía que le va a dar la tranquilidad de morir en paz. ¿Qué pasa cuando alguien va, obviamente por propia voluntad, pero va solo con ustedes, hace su testamento, paga y se retira? ¿Es recomendable decirle a alguien en dónde está ese testamento, en qué notaría o qué sucede ahí, para que en su ausencia, bueno, y sí, yo escuché que mi tío, el abuelo, dejó el... ¿Dónde? Bien, esa pregunta es muy importante. Quiero decirte que en esa entrevista y en esa redacción del documento, una vez que nos firmen el testamento en el protocolo, en lo que son los folios, nosotros en ese momento les entregamos el testimonio notarial, es decir, les entregamos sus escrituras. La notaría no se queda con el testamento o con el testimonio, se los entregamos y normalmente se le hace entrega al albacea, que es una figura jurídica que juega un papel muy importante dentro de lo que es la disposición testamentaria, que el testamento es desde luego el documento en donde obviamente la figura del albacea va a jugar un papel muy importante porque va a ser el representante del testador en vida el día que llegue a faltar. Es el segundo en la ecuación. Y el albacea va a ser el que va a acudir con el notario de su elección, que puede ser el mismo donde hizo el testamento, o puede ser en cualquier otra notaría, para que se inicie ya el trámite de la sucesión testamentaria. Correcto. Siempre hay un segundo en esta ecuación que está enterado de esta elaboración, de esta voluntad de quien en vida lo designó. Y es muy importante que le digas a tus herederos que ya hiciste un testamento, es decir, que se le hizo a la familia, que estén enterados, porque a veces llega a fallecer nuestro familiar y la familia no sabe si hizo o no testamento nuestro familiar. Entonces, es importante que haya la comunicación. Si quieren, no necesariamente indicarles en qué términos hicieron el testamento, porque es un acto, desde luego, de mucha, obviamente, discreción, pero sí que se hizo un testamento y que el testamento sepa el albacea en dónde está, en los papeles dentro del domicilio, donde tenga uno ordenado sus documentos personales, para que el día que llegue a faltar, efectivamente, pueda tomar el testimonio, acuda con el notario de su elección e inicien el trámite de la sucesión testamentaria. La fecha del testamento es la que indica esa voluntad en ese momento, pero te quiero poner un ejemplo, licenciado. Yo tengo, no sé, contrato un seguro de gastos médicos, de vida, y lo firmé hace 7 meses. Y ahí hay una persona que puede recibir la cantidad en caso de fallecimiento. Pero
Eso fue en enero. Y en septiembre voy y hago mi testamento y digo que mis gastos médicos, mi seguro de vida sea a tal persona. ¿Ahí qué es lo que sucede? Esa es una muy buena pregunta. Precisamente los beneficiarios que estén indicados en el seguro de vida van a tener una prioridad. Correcto. Precisamente a las personas que puedan designarse en el testamento. Es importante que haya coincidencia para evitar conflictos en un momento dado, pero va a tener preferencia la persona que hayas designado en tu seguro de vida. Lo mismo sucede con las cuentas bancarias. Ese es otro dato que tenemos también muy frecuente de conflictos. Las cuentas bancarias, también el beneficiario que esté señalado ahí es el que va a tener prioridad antes de que la persona o antes de la persona que esté designado como heredero. Correcto. Y también, decirlo, para terminar ya en la recta final, se heredan en las cuestiones obligaciones. Por supuesto, al aceptar la herencia, ¿sí? Hay un momento en que cuando acude el heredero o el posible heredero con el notario para aceptar la herencia, es un acto que se llama radicación de la sucesión. Y en esa radicación de la sucesión tiene que manifestar si acepta la herencia o repudia la herencia. No está obligado a aceptarlo. Pero al aceptar la herencia, como bien dices, acepta los derechos y obligaciones. Sí. Y esas obligaciones pueden hacerse valer, desde luego, por terceros. Sí, el abuelo terceros te dejó... acreedores que hayan tenido, desde luego, algún crédito con el autor de la sucesión. El abuelo te heredó el rancho, pero el abuelo debía mucho dinero en tal cual situación. Heredas el rancho, pero heredas también todo lo que falta por pagar ahí, ¿no? Es correcto. Por ello, de alguna manera... pueden los posibles herederos en un momento dado, una vez que conozcan los derechos y obligaciones que tenía el autor de la sucesión, tomar la decisión si aceptan la herencia o repudian la herencia. Licenciado Carlos Altamirano, ¿alguna reflexión final para la gente que nos está viendo? Estamos ya terminando el programa. Pues desde luego agradecerte, Sergio, la invitación a tu programa. Un saludo desde luego también a la doctora, magistrada presidente, ¿sí?, de mi parte y de todo el Consejo de Notarios, y recomendar a la gente, por supuesto, e invitarla a que haga un acto de conciencia, un acto de responsabilidad y aproveche este mes de septiembre para que podamos acudir con el notario público de la elección y dejemos tranquilidad, dejemos paz a nuestros seres queridos. Y muchas gracias por tu entrevista. ¿Me recuerdas nada más horarios de atención? Sí, los horarios de atención en la generalidad es de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, algunas notarías también por la tarde, de 5 a 8 de la noche. Perfecto, todo el mes de septiembre. No lo deje para el último. Hay mucha gente que está respondiendo al llamado. Esta es una tradición ya y merece la pena que usted vaya con tiempo, se tome el espacio suficiente en sus obligaciones cotidianas y no lleguen al final, en la última semana, a saturar notarías y a que se haga aquello una fila más grande de usuarios que pretenden hacer su testamento. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Sergio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted. Agradezco el favor de su atención, invitándole como todos los martes a Poder Judicial TV, el espacio de información del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro. El informe de actividades, segundo informe de actividades de la doctora Mariela Ponce Villa, magistrada presidente, será el 27 de septiembre en 2 eventos, presentarlo ante la legislatura e instalarse como pleno para rendirle el informe a los magistradas y los magistrados integrantes. Aquí le estaremos dando cuenta de lo que ahí se informa, del estado que guarda la impartición de justicia acá en Querétaro. Ya lo sabe, yo le invito a que esté con nosotros en las vías de comunicación, en el Twitter, en el Facebook, en la página. Estaremos también platicando más adelante del Congreso Nacional y Mundial de Mediación que estará en Querétaro en el próximo mes de noviembre. La justicia alternativa, que está tan de moda y que usted debe de conocer muy a fondo para solucionar sus problemas sin necesidad de llegar a juicio. De esto estaremos platicando en próximas emisiones y también platicaremos de lo que fue el concurso y la selección de nuevas juezas en el Poder Judicial del Estado de Querétaro, un proceso que se renovó después de 26 años y que tuvo ya también la participación muy importante del Observatorio Ciudadano del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Quédese en la programación de RTQ, soy Sergio Valleres, nos vemos en la próxima emisión.